Arranco con una pregunta y la idea es que podamos ir con la Biblia encontrando una respuesta. Ayer hablamos, dos o tres cositas de ayer, por si alguno no estuvo. Ayer hablamos o tomamos como base la historia de Pedro cuando camina sobre las aguas, ¿no? Cuando le pide a Dios, a Jesucristo, que le permita caminar sobre las aguas, ¿no? Y uno de los puntos que mencionamos ayer es que la fe el miedo hace tambalear nuestra fe. Y los discípulos, en el relato que leímos ayer de Mateo 14, del 22 al 30, vimos cómo los discípulos estaban llenos de miedo. Y ese miedo incluso hacía que... El miedo hace que interpretes incorrectamente los hechos que están sucediendo. Incluso el miedo hace que interpretes mal la ayuda de Dios, porque Jesucristo venía caminando sobre las aguas para salvarlos y ellos, llenos de miedo, gritaron que era un fantasma. O sea, el miedo hace que interpretemos mal incluso los intentos que tiene Dios de ayudarnos. Y esto no es la única vez que pasó en la Biblia. Incluso cuando Jacob estaba orando solo, había pasado el río Jaboc, estaba orando solo, obviamente estaba estresado y con miedo por la venida de su hermano, ¿verdad? Y cuando el ángel de Jehová, que nosotros que es Jesucristo, le tocó el hombro para decirle, aquí estoy como respuesta a tu oración, para venga, y se transó a pelear, porque el miedo hace que interpretemos mal la ayuda de Dios, ¿sí? Así es que este asunto del miedo es importante, es interesante. No voy a hablar mucho del miedo. Yo suelo hablar de temas de psicología. Cuando me escuchan los psicólogos dirán, ¿qué hace hablando de psicología? Pero bueno. Pero el miedo es un mecanismo de autocorrección suficientemente desagradable como para que nosotros podamos pararnos a replantearnos qué estamos haciendo, huir si es necesario o defendernos. Depende de la situación. Es un mecanismo, el miedo es una de las emociones básicas, no es malo tener miedo, es una de las emociones básicas que Dios puso en nosotros. O sea, obviamente antes del pecado el miedo no existía, pero después del pecado, digamos, Dios tuvo que ajustar el paquete y poner algunas emociones que antes no habían para que no nos, por una cuestión de autopreservación, porque si no, no viviríamos demasiado tiempo. El asunto es que el miedo en nuestra condición de pecado es saludable porque nos hace pensar dos veces lo que estamos haciendo, ¿sí? Y yo trabajé 10 años como preceptor de varones y les aseguro que las chicas son más prudentes y a veces temerosas que los chicos, ¿no? Y eso hace que las chicas sufran menos accidentes. Ustedes, fíjense, no hace falta que se fijen, ustedes saben, en los deportes extremos, ¿quiénes son los que los practican? El 99,9%. Varones. Si ponés videos en YouTube no sé cómo buscarlos. Gracias. Y vas a ver que esto de largarse en un techo, esto de hacer locuras, ¿quién las hace? Varones. Los varones tienen este asunto del miedo medio atrofiado, no sé por qué, o la testosterona realmente ha atrofiado su percepción de miedo y se animan a cosas increíbles. Pero a partir del miedo y de cómo afrontar el miedo, porque por eso uso la introducción del miedo, porque los discípulos tenían miedo y necesitaban afrontar una situación de riesgo de vida cuando estaban ahí en la barca y cuando Jesús se acerca caminando. Y es interesante la manera en que Pedro aborda esta situación. Y antes de llegar ahí, para llegar a ese punto, yo me hice una pregunta que la quiero compartir con ustedes. La autoridad de Dios, o si creyéramos en la autoridad de Dios, ¿necesitaríamos las promesas de Dios? Repito, si creyéramos en la autoridad de Dios, ¿necesitaríamos de las promesas de Dios? Y déjenme intentar desarrollar el tema. Este asunto de la autoridad, nosotros no hablamos mucho de la autoridad de Cristo, hablamos más de los milagros y otras cosas de Cristo. Su ministerio se caracterizó por tener autoridad. Déjenme mencionar algunos pasajes. Por ejemplo, la predicación de Cristo se destacaba por su autoridad. Marcos 1:22 dice, la gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como a los escribas. Así que la predicación de Cristo se destacaba
porque predicaba con autoridad. El Evangelio incluso, que Cristo nos trajo, se destaca también porque es un Evangelio lleno de autoridad. Si no, fíjense en Lucas 9, 1, 2, dice, Jesús reunió a los 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cristo les dio autoridad a los discípulos, ¿no? Les dio autoridad sobre los demonios y autoridad para predicar y les dio poder para sanar enfermos. No es lo mismo poder que autoridad. No lo puedo explicar ahora, pero no es lo mismo poder que autoridad. Incluso en el lenguaje bíblico son dos palabras muy diferentes. En tercer lugar, podríamos mencionar que Jesús dice que a Él se le entregó toda la autoridad. En Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, este concepto de autoridad es muy relevante en la vida de Cristo y en el ministerio de Cristo. E incluso les digo más, en el gran conflicto, el asunto de la autoridad tiene mucha relevancia, aunque nosotros hablamos poco o tocamos poco del tema. Es más, yo quiero darles dos ejemplos ahora bíblicos de si, ¿qué es mejor, tener fe en las promesas o fe en la autoridad? Fíjense, Mateo 8 del 5 al 10. Mateo 8 del 5 al 10 es la historia de un centurión que se acerca a Jesús. Después de esto sí volvemos a Pedro en la barca, ¿no? Todo esto de alguna manera es para sentar las bases bíblicas sobre la importancia de la autoridad. Mateo 8 del 5 al 10 dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión. Acuérdense que un centurión era un soldado que tenía a su cargo a 100 soldados más. Y le rogó, Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo, iré a sanarlo. El centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, es decir, a los discípulos, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión, ¿tenía fe en las promesas de Dios o en la autoridad de Dios? De Jesús, vamos a decir así. ¿Tenía fe en la autoridad de Jesús o en las promesas de Jesús? En la autoridad, claramente. Porque si yo soy soldado, yo tengo gente, ¿verdad? Yo respondo a ciertas autoridades y yo al mismo tiempo tengo autoridad sobre. Y yo sé que vos, Jesús, sos un hombre de autoridad. Y no hace falta, si vos decís tal cosa, ya está. Tu autoridad va a hacer que eso, obviamente tiene que ser tu voluntad, pero... Entonces, este centurión que no era del pueblo de Dios, interesante, que no era del pueblo de Dios, entendía muy bien el papel de la autoridad en el ministerio de Cristo y obviamente en el ministerio de Dios en nuestras vidas. Ahora sí volvamos a Pedro. Ahora sí volvamos a Pedro, al relato de Mateo 14, que ayer estuvimos leyendo, al versículo 28. ¿Sí? Mateo 14, 28, no voy a leer el relato otra vez, ya lo conocen. Y Mateo 14, 28, entonces, cuando los discípulos cuando Jesús le dice, no temas, yo soy, y los discípulos creían que era un fantasma, y Jesucristo le dice, no teman, yo soy. Entonces Pedro le dice, versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, algunos detalles interesantes de esto. Es importante notar que Pedro no exigió una promesa. No le dijo, Jesús, prométeme que no me voy a hundir. Acá no hay promesas de por medio. Acá lo que Pedro exigió, o tuvo fe, o digamos, apeló a la autoridad.
Es decir, si eres tú, en griego sería ya que eres tú, manda. Tú tienes autoridad. Manda. Manda que yo vaya. Acá Pedro estaba ejerciendo fe no en las promesas, sino en la autoridad. Fíjense que de alguna manera Pedro no solicitó una garantía, sino una oportunidad. Porque la autoridad de alguna manera nos abre el panorama a las oportunidades. Como Dios tiene toda la autoridad, yo lo que le tengo que pedir son oportunidades. Y si es su voluntad, me las va a dar. Porque como tiene toda la autoridad, puede generar ¿qué? Oportunidades. Y si es su voluntad, me la va a dar. Pedro, ayer lo vimos, que solía ser muy impulsivo. En esta ocasión no fue impulsivo. En esta ocasión, de alguna manera, apela a la autoridad de Cristo y le pregunta, ya que eres el Cristo, ya que tienes autoridad, manda. Y espera la respuesta. Y Jesucristo, y me gusta la respuesta de Jesucristo, porque pareciera, tanto en el ejemplo del centurión como en el ejemplo de Pedro, que pareciera que Dios está esperando que nosotros reclamemos más su autoridad que sus promesas. Y ya después les voy a decir por qué hay promesas, por qué Dios termina dándonos promesas. Ya voy a llegar a esto. En definitiva, cuando Dios ordena, capacita. Cuando Dios le dijo a Pedro, sí, vení, lo capacitó para poder caminar sobre las aguas. Y esto implica miedo, por eso yo arranqué hablando del miedo. Esto implica miedo, ¿por qué? Porque las aguas no tienen las características necesarias para uno caminar sobre ellas. Es como un paracaidista que se lanza de un avión con un paraguas. Obviamente te va a dar miedo, ¿por qué? Porque el paraguas no tiene las características necesarias para que vos te lances de un avión. Entonces, me parece muy interesante entonces que Pedro entendió el concepto de autoridad y reclamó o apeló en el pedido no a las promesas de Dios, sino a la autoridad. Y la autoridad, de alguna manera, deja de lado el miedo. Cuando Dios dijo, vení, Pedro no tuvo más miedo y avanzó, aunque el agua no era un lugar para andar caminando. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Si creyéramos en la autoridad de Dios, ¿necesitaríamos de sus promesas? A la luz de lo que yo entiendo en la Biblia, yo diría sí y no. Es la peor respuesta esta, pero déjenme explicarla de alguna manera. ¿La autoridad de Dios es suficiente para que avancemos en la vida? Sí. Claramente. Claramente que yo podría vivir sin las promesas y solo con la autoridad. Como Pedro, ¿verdad? Pidiéndole a Dios oportunidades y esperando en su voluntad. Y si Él dice que sí, ok. Y si dice que no, ok. Claramente yo podría vivir así, claro que sí. Pero nos encontramos con que el miedo es una de las primeras emociones que aparecen cuando el hombre peca. En Génesis 3:10, cuando aparece Dios en el huerto del Edén, Adán, ¿qué le contestó? Dice, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Por qué? Porque tuve miedo y me escondí. Génesis 3:10 dice eso. Tuve miedo y me escondí. Entonces, a partir de la aparición de este sentimiento, y a veces más que un sentimiento, que es el miedo, Dios entonces introduce las promesas. Introduce las promesas. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso, que suele ser verbal, ¿sí? Un compromiso de que yo voy a cumplir con algo con lo cual me he comprometido. Extrañamente o no, tal vez no es extraño, pero en la praxis, en la práctica, tanto en las vivencias bíblicas que se revelan en la Biblia como en nuestra vida cotidiana, por alguna razón encontramos más garantías de que seremos ayudados por Dios en las promesas que en la autoridad. Por alguna razón, los seres humanos, en la práctica, encontramos más garantías de ser ayudados mediante las promesas que mediante la autoridad. Las promesas nos generan una tranquilidad de que Dios nos va a ayudar cuando eso debería venir idealmente de la autoridad de Dios. Pero vieron que Dios, a partir del pecado, todos los ideales se fueron
a la basura y Dios empezó a trabajar con una mezcla de el ideal y con algunas adaptaciones para salvarnos, sostenernos y volver a encontrarse con nosotros. Así que las promesas, de alguna manera, en mi opinión, vienen a partir del pecado por la presencia del miedo, porque por alguna razón nosotros nos sentimos más garantía de ser ayudados mediante las promesas que mediante la autoridad. Ahora, hay un pasaje interesante que combina autoridad y promesas. Es muy conocido, Mateo 28, del 18 al 20, muy conocido. Este pasaje son palabras de Cristo y aquí se combina autoridad y promesas. Dice Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo a los discípulos, él está hablando aquí a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que este pasaje, como les dije recién, combina autoridad y promesas. ¿Dónde está la autoridad? Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo se manifiesta esa autoridad? Se manifiesta con una orden, porque yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, les da la orden. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Acá Jesucristo no apela a sus promesas para que vayamos a cumplir la misión. Apela a su autoridad. Porque yo tengo la autoridad tanto en el cielo como en la tierra, dice Cristo. Entonces yo les ordeno que ustedes vayan. Vayan. Pero claro, Jesucristo sabe que los seres humanos sentimos más garantía de que nos vamos a ser ayudados mediante las promesas que mediante la autoridad. Entonces termina el relato con una promesa. Y dice, pero quédense tranquilos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo apela a su autoridad para que cumplamos la misión, pero nos da una promesa para que no tengamos miedo. En realidad con la autoridad sería suficiente, pero Dios sabe que el miedo a veces, que debido al miedo nosotros necesitamos una promesa. Conclusión. Siempre tendremos que hacer un ejercicio mental para no quedar atrapados en los mecanismos de miedo, de ansiedad y de las preocupaciones. Siempre tendremos que tomar decisiones para no quedar atrapados en este sentimiento de autopreservación y encerrarnos en nuestra zona de confort, como hablábamos ayer, y de esa manera evitar vivir situaciones que tal vez pueden ser arriesgadas, pero que indudablemente nos llevarían a un crecimiento espiritual y a una experiencia espiritual nueva y renovada con Cristo. Por último, cuando nosotros hemos entregado todo a Jesús, no tenemos nada que perder. Y si no tenés nada que perder, no tenés por qué tener miedo. Es interesante esto. Cuando vos has entregado toda tu vida a Jesús, ya nada te pertenece, entonces tenés miedo a perder ¿qué? Si ya nada te pertenece. ¿Se entiende? Y esto yo lo veo, ¿sabe dónde? En Romanos 14:8, que dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Acá Pablo está diciendo, yo le he entregado mi vida por completo a Dios. Ya no me pertenece. Entonces no tengo miedo de perderla. Y si tengo que vivir porque Dios en su autoridad y en su sabiduría sabe que tengo que vivir, viviré para Él. Porque finalmente mi vida es de Él. Pero si tengo que morir, y porque Dios sabe que eso es lo mejor, voy a morir porque finalmente mi vida le pertenece a Él, no es mía. ¿Se dan cuenta que a veces los miedos que tenemos son porque nos aferramos a cosas que tendríamos que entregárselas a Dios? Muchos de los miedos que tenemos tienen que ver con que nos aferramos incluso a la vida, a cosas, incluso a la vida, que nosotros deberíamos entregárselos a Dios. Y termino con un testimonio interesante que lo conocía desde hace unos años, pero preparando este tema, Dios lo trajo a mi mente y entonces lo busqué. Lo conocí así de oídas, pero lo busqué. En el año 2007,
cuando algunos países estaban luchando con el movimiento de Al-Qaeda, ¿sí? Mike Day, un soldado estadounidense, entra a una habitación, ¿sí? Y se encuentra con 4 líderes de Al-Qaeda fuertemente armados. La habitación tenía 4 metros por 4 metros, ¿sí? Inmediatamente él entra, los 4 muchachos talibanes comienzan a dispararle. Él recibió 27 balazos en su cuerpo y 11 balazos en su coraza, vamos a decirlo así, con placas de cerámica para resistir los balazos. El Kevlar es para las balas de bajo calibre, pero para las balas de alto calibre se usan placas de cerámica, ¿sí? Que son intercambiables. Yo no sé nada de esto, estoy leyendo, yo soy pastor, nada más. Soy pastor. Resulta ser que cuando él entra, recibe 27 balazos en su cuerpo y 11 balazos en este chaleco protector, ¿sí? Déjenme leerles un poquito, más o menos cómo fue el asunto. Dice, al entrar en aquella habitación de 4 metros por 4, me dispararon 27 veces a corta distancia. Y me hirió también la metralla de una granada. Además, la metralla de una granada. Me dieron en ambas piernas, en ambos brazos, en el pulgar de la mano izquierda, que quedó casi amputado, en el abdomen, por lo que tuve que llevar una bolsa de colostomía durante 1 año, en el omóplato derecho, que quedó destrozado, en las nalgas dos veces, o sea, 2 tiros, en el escroto 1 vez y en el blindaje, esa es la palabra, en el blindaje personal 11 veces. Las balas no penetraron en el blindaje, pero le produjeron varias costillas fracturadas y contusiones en los pulmones. Y vos te quejás que te duele la muela, mirá. Cuando este soldado estadounidense cuenta esto, no, de paso, antes de adelantarme, lo increíble, déjenme que sigo el orden. Cuando este soldado estadounidense está recibiendo toda esta batería de fuego, ¿verdad? Todas estas balas, dice que él oró diciendo, pedí a Dios que me llevara a casa con mis chicas, haciendo alusión a su esposa y a sus hijas. Lo que Mike, el del soldado, reconoce que fue su primera oración fidedigna. No la primera fidedigna. Sigue diciendo, no pedí garantías, no reclamé promesas, no pedí una manifestación de la misericordia de Dios. Solo sabía que Dios tenía la autoridad para cumplir ese pedido. Qué interesante. Solo sabía que Dios tenía la autoridad para cumplir ese pedido si era su voluntad, ¿verdad? Y lo que sucedió después lo dejo a interpretación de cada uno, porque supongo que habrá sido fruto de esta oración, no sé. En ese momento, después de los 27 más 11, 38 balazos, dice que él sacó su pistola de mano y luchó con tenacidad para abrirse paso y salir de la habitación, para derrotar a los terroristas, para despejar el resto del edificio y caminar por su propia cuenta hasta el helicóptero. Todo ello sin ayuda de nadie. Luego de esto fue a un hospital, estuvo 2 años en recuperación. Él dice que 1 año estuvo con una colostomía, que es ¿verdad? Bueno, no lo voy a explicar yo, no soy médico. Pero en lugar de poder hacer sus necesidades de manera natural, lo hace a través de una bolsa, ¿verdad? La bolsa de colostomía. Y después de esto, él dijo lo siguiente, después de 2 años de recuperación, él está ahora completamente recuperado, y dice, Dios contestó positivamente mi oración. Mi supervivencia fue un milagro auténtico. Soy un milagro y me salvé para hacer grandes cosas. Me resultó muy interesante.
Parece que las personas que tienen que ver con la milicia tienen este concepto de autoridad mejor desarrollado que nosotros, ¿no? Porque el centurión, allá, en tiempo de Cristo, tenía muy claro el asunto de la autoridad. Y este soldado, que no tenía mucha experiencia con Dios, como tal vez el centurión, porque el centurión no era, digamos, no era creyente de Jehová, también tenía muy claro este asunto de la autoridad. ¿Será que nosotros, que somos del pueblo de Dios, todavía no tenemos claro este asunto de la autoridad? ¿Será que nos aferramos a las promesas? Y no está mal, pero nos aferramos desmedidamente a las promesas, cuando el ideal de Dios es que tengamos más fe en su autoridad y en sus órdenes, porque las órdenes están basadas ¿en qué? En la autoridad que Él tiene, que en las promesas. No es pecado confiar en las promesas, ¿me entienden? Pero pareciera que no es el ideal de Dios. Que Dios las terminó dando y siguen vigentes por nuestra condición de pecado. Pero tal vez tengamos que replantearnos este asunto. ¿Confío más en las promesas o en la autoridad? Es interesante esto. Dejo esto en el corazón de ustedes, para que nosotros, de alguna manera, tal vez, esto nos ayude a poder replantearnos cómo abordamos hoy a Dios. ¿Lo abordamos para pedirle pruebas? ¿Lo abordamos para reclamar cosas? ¿O sencillamente para que Él manifieste su autoridad y nosotros obedecer mediante la fe y la confianza y seguir sus caminos? Dios los bendiga.